Yo, Bueno, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos a esta nueva reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, nuestras clásicas reuniones de los jueves, que ya suman un montón, que están todas subidas a nuestro canal de YouTube, así que muy contenta de tener acá en el instituto a nuestro querido Ignacio López. Para los que no lo conocen, lo voy a presentar inmediatamente. Ignacio A. López es doctor y magíster en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina. Es investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, con sede en el Instituto de Historia Argentina y Americana Emilio Ravignani, que es el Instituto de Investigaciones de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor protitular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA. Y yo agrego, porque Ignacio fue muy modesto cuando me pasó unas líneas, pero yo sé que su trayectoria es más amplia. Sus áreas de investigación son la historia política y electoral argentina del periodo de entreguerras. Sus artículos más recientes son Los golpes militares en la Argentina moderna, 1930-1983, Problemas, tramas e interrogantes, en coautoría con Miranda Lida, Configuraciones doctrinarias y cultura democrática en acción radical, Un golpe decisivo, la dictadura de 1943 y el lugar de Juan Domingo Perón, Los rasgos militares ante el golpe, rasgos institucionales y tiempos políticos de la dictadura de 1943, Los partidos políticos ante la dictadura de junio, agrupaciones y dirigentes en vísperas de una época de transformación, en coautoría con Francesco Raño, entre otros. Así que, hecha esta rápida presentación, te doy el uso de la palabra, Ignacio, una alegría enorme, bienvenido. bueno, muchísimas gracias, Viviana. Muchas gracias a todos los asistentes. También agradezco al doctor Abásolo. Y bueno, un honor poder participar en estos encuentros y en este prestigioso espacio. Una primera aclaración preliminar: no vengo del campo del derecho, así que esta intervención que voy a hacer, además de tener un carácter exploratorio, creo que se puede enriquecer mucho de su visión, ¿no? La visión de las personas que están aquí y que me puedan aportar, así que va a ser muy bienvenida. Eh, Como les decía, este es un trabajo exploratorio que titulé La cuestión social en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, un análisis a través de sus programas y planes de estudio entre 1890 y 1948. Y el objetivo de esta intervención es repasar algunos aspectos ya transitados, algunos otros un poquitito más específicos en cuanto a su recorte analítico, que tienen que ver con rastrear la cuestión social como un conjunto de problemas y respuestas estatales, ¿no? Prefigurados durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX en el espacio occidental, en el impacto que tuvo esto en la enseñanza del derecho y en la gestación de materias y reformas de programa que tuvo lugar en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Eh, no, digamos, no voy a extenderme con eso, digamos, el público que tengo es letrado, así que en principio ustedes saben que existió a nivel occidental durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX un proceso de transformación del derecho, en lo que podemos denominar una ortodoxia jurídica hacia un nuevo derecho, y me interesaba ver cómo estas transformaciones tuvieron lugar en la Facultad de Derecho a través de este recorte que mencionaba. Desde 1874 empieza a funcionar la facultad, en principio montada bajo el antiguo Departamento de Jurisprudencia, y comenzó un lento proceso de profesionalización disciplinar al correr de los años. Como ha señalado Levalli, pero también Taban Anzoátegui, entre otros académicos, dichas transformaciones tuvieron lugar a través de varias direcciones. Primero, a través de las modificaciones que los distintos profesores fueron haciendo de los programas, pero también a través de una gradual reforma de los planes de estudio y de su posterior configuración en nuevas asignaturas. Las influencias han sido profundamente analizadas por los historiadores del derecho, la tradición española, pero también las vías francesa, anglosajona y alemana.
Esto un poco intento explorarlo también cómo fueron y se fueron incorporando los distintos programas de las materias que voy a seleccionar ahora. Y la facultad, desde un punto de vista institucional, tuvo un crecimiento durante el periodo que yo recorto, ¿no? Desde 1890 hasta 1940, bastante vertiginoso. Para dar algunos datos, básicamente el número de profesores pasó de 10 a más de 40 en el periodo señalado y el número de estudiantes de 300 a más de 4.900 estudiantes. Esto también tenía que ver básicamente con profundos debates en el marco de la facultad y en el marco de la disciplina, específicamente el derecho, sobre qué el perfil de los abogados, ¿no? Esto ha sido también analizado bastante por la historiografía. Solo para dar una pincelada al respecto, en la apertura de cursos de 1906, una de las quintas reformas de 1874, el Plan Estudio, el vicedecano Juan Garro reconocía que el papel de estudios a principios de siglo había quedado desactualizado y que no permitía formar, además de meros profesionales, hombres de ciencia que la cultiven sin miras de lucro. A lo largo de esos años, por ejemplo, en el plan de 1894 se incluyeron algunas asignaturas en un programa de 4 años, que incluía derecho penal, internacional público, romano, procedimientos, pero también economía política, finanzas, filosofía del derecho, entre otras. Eh, Al calor de estas grandes tendencias de transformación del derecho, esto se fue traduciendo en alguna reforma de los planes de estudio. Se introdujeron nuevas asignaturas como ciencia política, sociología, psicología en los distintos planes que pude ir señalando y pude ir recapitulando. Hubo transformaciones en algunas materias, por ejemplo, como en introducción al derecho. Menciono el caso, por ejemplo, de las transformaciones que hubo entre Juan Montes de Oca, por ejemplo, y más tarde Bunge y el historiador Ricardo Levene, ¿no? Finalmente, como por ejemplo en el marco de esta materia surge también como una decisión de derecho constitucional, derecho político, y también todas las transformaciones que no me voy a detener demasiado, porque entiendo que es un tema complejo, en el marco del derecho civil e interpretaciones de derecho civil. La facultad en las primeras décadas tuvo visitas importantes académicas en Buenos Aires, ¿no? Como De Guit, Altamira, Ferri, Ortega y Gasset, Adolfo Posada, que brindaron importantes conferencias. Remito a aquella que dio León de Guit, que ha sido analizada, por ejemplo, por el caso de Zimmerman, ¿no? Como estas conferencias que dio entre 1910 y 1911 fueron muy importantes en términos de entender la propiedad con función social. Y obviamente, digamos, mi intervención apunta, ¿no? A señalar cómo a partir de la reforma universitaria no solo ocurren una serie de cambios institucionales en la facultad, pero sino también cómo estas nuevas tendencias van teniendo lugar, ¿sí? En la transformación, en la profesionalización, en la rigurosidad del saber jurídico, abriéndose hacia nuevas influencias y nuevas lecturas. Menciono, por ejemplo, el caso, como ha mencionado Tanzati, sobre la influencia germana, ¿no? Durante sobre todo la década del 20, que es algo también a veces bastante y muchas veces poco explorado. Y hacia los años 40, para terminar un poco con esta primera cronología, también van ocurriendo, ¿no? Un poco mi intención es señalar cómo los años 20 y 30 son años de profunda transformación, ¿no? Muchas veces vamos a la segunda década del siglo, con el marco de lo que es la reforma universitaria, y después vamos hacia donde esta ponencia termina, ¿no? La universidad durante el peronismo. Pero durante los años 20 y 30 son años de florecimiento y de importantes transformaciones en el marco institucional, pero también, digamos, de contenidos. Dentro de la Universidad de Buenos Aires específicamente, como han señalado Buchbinder y Graciano en algunos escritos recientes, tiene en cuenta una, digamos, consolidación del sistema universitario, del sistema científico, y esto también impacta profundamente sobre la disciplina del derecho. ¿Sí? Hacia el año 48, cronológicamente termina mi intervención, y ahora voy a hacer un recorrido específicamente más temático sobre lo que quería señalar. Y es un año interesante porque es un año de reformas, ¿no? Digamos, tiene lugar una serie de transformaciones dentro de la universidad, en el marco de los nuevos tiempos, digamos, que van a correr la vida política argentina con el surgimiento del peronismo, y toma el decanato de la Facultad de Derecho Carlos Lascano.
Es interesante para compararlo con lo que mencionaba de Garro, ¿no? Cómo en el año 1948, según el decano, se veía formar un abogado con una función social, un profesional de derecho que bregara por engrandecer la patria y no simplemente por enriquecerse a sí mismo y pertenecer a una élite de profesionales de clase media alta funcional a los intereses económicos poderosos y de larga data, decía por ejemplo Lascano en el marco de estas reformas que va a propiciar. La carrera en ese momento de derecho se va a dividir en tres ciclos, uno de iniciación, otro orgánico y de intensificación, y van a aparecer también nuevas materias, ¿no? Como derecho industrial, por ejemplo, derecho militar, derecho del trabajo y previsión social, y alguna multiplicación de algunas materias troncales. Mi propuesta, brevemente, es rastrear algún tipo de evolución, digamos, de los programas de tres materias que he seleccionado eh, y que de algún modo permiten ver cómo la cuestión social se fue incorporando en los contenidos e incluso en alguna actualización bibliográfica. Y estas materias que he seleccionado son Derecho Administrativo, Legislación del Trabajo en sus distintas denominaciones y Economía Política. Después podemos conversar, podría ser esto analizado en otras materias específicamente, ¿no? Yo es este el recorte que he tomado para analizar algunas transformaciones curriculares. Brevemente, la materia de derecho administrativo va a estar incluida en los planes iniciales, pero la composición de unidades y el apartado erudito también denotó evoluciones. Por ejemplo, en 1894 la materia está a cargo de Emilio Castro. Su enfoque es bastante extenso, tiene unas 30 unidades el programa, y además de temas vinculados al Estado y las funciones administrativas que emanaban del texto constitucional, incluía dos bolillas, por ejemplo, sobre temas migratorios, sobre colonización en perspectiva comparada, y otras vinculadas sobre salubridad pública y epidemias, ¿sí? Además de otras referidas al sistema penitenciario. En 1901, el programa de Adolfo Horma se redujo a 14 unidades e incluyó una bolilla orientada a orden público, ¿sí? En donde se veía cuestiones vinculadas a la seguridad, la política y la salubridad pública, así como la policía sanitaria. El programa de 1920, ya post-reforma, fue diseñado por el profesor Vicente Gallo. Era más acotado de 20 unidades, replicaba algunos contenidos básicos, pero incluía una unidad referida a la acción social del Estado, donde se revisaban temas como la asistencia social, la beneficencia pública y otros problemas orientados a la previsión social. El curso de 1928 ya la materia era dictada por Rodolfo Bullrich con una extensión de 21 unidades, donde se incluía servicios públicos, donde se mantenía la unidad de orden público y donde se veían temas, por ejemplo, vinculados a la policía sanitaria y la acción preventiva y represiva del Estado. El programa del 34, también a cargo del profesor Bullrich, incluye una unidad referida al Poder Ejecutivo Nacional y las provincias, y el programa del 43 ya incluía una lista de bibliografía obligatoria, en la cual pude rastrear unos 14 textos, 6 autores franceses, un norteamericano, un británico, 3 argentinos, 2 españoles, un italiano, un japonés y un alemán, básicamente. Era lo citado en ese programa del año 43. Por otro lado, el programa de Derecho Administrativo, a partir de la década del 40, va a quedar a cargo del profesor erudito Rafael Bielsa, ¿sí? Y va a incluir 15 unidades. Se destacaba entre todos conceptos orgánicos de la materia, ¿sí? Y ya la cantidad de bibliografía trepa, absolutamente. Bien se incorpora en el programa del año 1945 más de 200 referencias bibliográficas, que eran fundamentalmente europeos, americanos y locales, ¿no? De Orlando, Jariú, Romano, Otto Meyer, Fraga, ¿sí? Su propia bibliografía, ¿no? Pues sabemos que Bielsa era un hombre muy prolífico, tenía una extensión, digamos, y tenía una alta productividad en su propia producción académica. Y es interesante porque el sexto año, en la reforma del 48, va a incluir otra materia de especialización de derecho administrativo, focalizado específicamente en los servicios públicos por sociedades de economía mixta, que va a estar a cargo de Ángel Berizo, ¿sí? Y va a ser una duplicación, diríamos, ¿no? Una extensión en el ciclo de intensificación de lo que era la materia original en el ciclo orgánico. Como sabemos, la Facultad de Derecho también tiene que ser entendida, como dicen los historiadores,
desde perspectivas más bien transnacionales, como un espacio de circuito de circulación de saberes jurídicos, ¿no? En escala atlántica, donde básicamente estos saberes se plasmaron en libros, en revistas especializadas, y los programas también podrían ser un objeto de análisis en ese sentido, ¿sí? Donde básicamente trasvasaron naturalmente al ámbito académico universitario estos saberes. Por ejemplo, en el año 1915 surge la Cátedra de Legislación Industrial dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, bajo la titularidad de Alfredo Palacios, y durante el año 19 ya la tenemos en la Facultad de Derecho, que se llamaba en su momento Legislación Industrial y Obrera, con Leónidas Anastasi y posteriormente con Carlos Saavedra Lamas. Al calor de los nuevos tiempos, en el año 1949 se va a fundar el Instituto de Derecho y Trabajo Social a cargo del profesor Machera, ¿sí? Que va a tener a cargo otra materia de Derecho Administrativo. Y es interesante observar la evolución dentro de esta materia, ¿no? En 1920, por ejemplo, el primer programa lo hace Anastasi, que contenía 8 unidades de temas más generales sobre la cuestión social, como la organización y legislación del reglamento del trabajo, la noción de personas, el contrato de trabajo, los menores, ¿sí? Responsabilidad del patrón por accidentes del trabajo. En el año 22 fue designado profesor titular de la materia de legislación del trabajo Carlos Saavedra Lamas, y es una figura que me encuentro estudiando actualmente, ¿sí? No solo en su dimensión, digamos, de su proyección internacional específicamente, sino básicamente como un erudito, ¿no? Carlos Saavedra Lamas, en las transformaciones que va a tener justamente en la materia, va a tener, bueno, rienda absoluta en este sentido y va a incorporar objetivos más, digamos, definidos, ¿no? Va a decir, por ejemplo, en el programa del 22, esta cátedra debe dar no solo el conocimiento exegético de unas cuantas leyes sueltas o fragmentarias, sino una visión del sociólogo, la comprensión del hombre de gobierno, la preparación de la clase dirigente de la que tanta necesidad tiene nuestro país, ¿no? Esto anunciaba en el programa entre sus objetivos. ¿Eh? Entre los autores citados se encontraban franceses, anglosajones, italianos, ¿sí? Y el programa del año 34 se amplió a 22 unidades y algunas de ellas incorporaban temas como el contrato colectivo del trabajo, el lockout, etc. El profesor va a realizar algunos seminarios especiales también, y eso es muy interesante, ¿no? Porque es un profesor que tiene una articulación como lo que podríamos hoy llamar la extensión universitaria, y va a tener una producción, como la va a tener Bielsa en el marco del derecho administrativo, académica, específica vinculada a su materia, ¿no? Esto es muy interesante porque no es un mero profesor, digamos, de escritorio, por así decirlo, que va a la universidad a dar su clase, sino que produce contenido. ¿Sí? Y eso es una cuestión bastante interesante también para analizar en el periodo entre guerras. Carlos Saavedra Lamas va a ser un defensor de la figura del profesor full time, por ejemplo, sobre todo cuando él va a ser rector de la Universidad de Buenos Aires entre el 41 y el 43. Algo bastante importante y bastante específico para analizar en ese momento. Bueno, no quiero detenerme demasiado en él, pero ahí tengo bastante material, después en todo caso conversamos en las preguntas, pero es muy interesante algunas cuestiones que va escribiendo, algunos seminarios que va dictando. Hacia la década del 40, en el año 45, como ustedes saben, es un año muy específico y muy de quiebre, básicamente en el marco de lo que fue la Universidad de Buenos Aires. Hay muchos cambios en las designaciones docentes, cesantías de profesores, y la materia va a quedar a cargo de Juan Atilio Bramuglia, que va a ser canciller de Perón, y va a incluir 22 unidades. Y las temáticas abordadas van desde los sujetos del derecho al trabajo, sus fuentes, contrato de trabajo, derechos sindicales, etc. Y va a haber una segunda materia en ese plan del año 48, que se llamaba Derecho al Trabajo y Previsión Social dentro del ciclo de intensificación, que en este caso va a estar a cargo del profesor Machera, que había fundado el Instituto de Previsión Social dentro de la facultad. E incluía temas, por ejemplo, como los sindicatos, el patrimonio y régimen interno, la colaboración de los sindicatos en el Estado, la disolución y liquidación de los sindicatos, cuestiones de previsión y seguridad social, riesgos, orígenes de la intervención estatal y demás. El programa de Machera va a incluir autores italianos, brasileños específicamente, propiamente argentinos también.
Y por último, es interesante observar algunos cambios que tienen lugar en la materia economía política también. ¿Sí? Que esta es una materia que uno podría suponer que básicamente se trabajaba temas de macroeconomía, diríamos, pero que en principio incluía muchos aspectos vinculados a la cuestión social. Por ejemplo, el programa de 1897 va a estar a cargo de Félix Martín y Herrera, va a incluir 28 unidades donde se veían aspectos de macroeconomía, pero también incluye una sección específica llamada distribución, donde lo que se analizaban eran las doctrinas económicas, la teoría marxista, el mutualismo de Proudhon, la teoría de la sal, ¿no? Aspectos de agitación social. La versión de 1901, a cargo del mismo profesor, incorporaba 30 unidades, la unidad Sistema Socialista, las causas del desarrollo del socialismo contemporáneo. En el 1920 se encontraba la materia a cargo del profesor Juan José Díaz Arana, va a tener 30 unidades, dos de las unidades se van a dedicar a temas de salario, el trabajo de las fábricas, del trabajo de mujeres y niños, pero también a temas de legislación comparada, o sea que uno podría suponer que ya en un enfoque que intenta articular o bascular respecto a las tradiciones en otros países, no meramente a asuntos o conceptos sueltos de macroeconomía, y que incluye las huelgas, el lockout de legislación del trabajo en la Argentina y funciones del Departamento Nacional del Trabajo. Una década después, y ya voy terminando, la materia quedó bajo el control de Carlos Giraldes. El programa va a incluir 28 unidades. Una unidad completa se dedica a temas de trabajo, otra al Estado y la economía, ¿sí? Y se va a estudiar Estado en relaciones de la economía, por ejemplo, en países como la Unión Soviética, Italia, Estados Unidos y la Argentina. Y otras unidades estaban dedicadas al tema de la distribución de la riqueza, ¿sí? Estamos hablando del año 43 específicamente. En ese momento se va a incluir una bolilla específica, una unidad específica vinculada a las ideas económicas desde la antigüedad hasta nuestros días, y allí también se va a incluir bibliografía, cosa que los primeros programas no tenían, y ya vamos a ver que estos de los 30 y 40 ya incluyen, ¿no? Por las propias ordenanzas de la universidad, de la facultad, citando autores como Marx, David Ricardo, Hayek, ¿sí? Y argentinos como Norberto Piñeiro y Martín Herrera. A partir del año 45 se dan profundos cambios en en la materia de economía política y queda a cargo de quién? De John William Cook. ¿Sí? John William Cook va a ser el nuevo profesor de economía política. El nuevo programa incluye una unidad entera dedicada a la noción de producción, factores, organización productiva, procesos y circulación. Se cita en el apartado durito diversos autores europeos, fundamentalmente, pero también argentinos. Por ejemplo, Alejandro Bunge, Alfredo Palacios, Adolfo Dorfman. ¿Sí? Van a ser algunos autores que se van a citar. Así, para concluir, podríamos decir que la reforma de estudios de la carrera de Derecho del año 48 podría considerarse como un punto culminante, ecléctico, pero también de síntesis, entre dos procesos interrelacionados. Por un lado, puede ser entendido como un punto de llegada que refleja la maduración de tendencias y consolidación de saberes jurídicos, muchos de ellos del fuero laboral, que circularon en perspectiva atlántica, impactaron en los modos de pensar el derecho. Ahora, por otro lado, también como un momento de reformas y de cambio institucional, no solo por la propia historia política de de la Facultad de Derecho, ¿no? Por estos cambios que hubo a partir del año 45 y la designación de nuevos profesores, sino también que dentro de ese marco y dentro de ese contexto específico y dentro de ese contexto, podríamos llamar de comienzo de la peonización de la universidad, la cuestión social va a permear distintos procesos formativos y de inserción profesional, obviamente no exenta de debates sobre cuál es el rol de los abogados en la Argentina de Perón y cuál lo era antes, pero es algo que traza todo este periodo, digamos, de investigación desde 1890, de las discusiones en el seno de la facultad sobre cuál es el perfil del graduado, y cómo la cuestión social va a permear en estos procesos formativos y de inserción profesional de los juristas acorde a una nueva y aclamada cuestión social. Bien, en principio creo que puedo dejar ahí para abrir un espacio a preguntas e intercambios, y en cualquier cosa voy siendo más puntual sobre algunas preguntas que pudiesen existir. Bueno, Muchísimas muchísimas gracias por gracias. escuchar.
muy interesante. Muchas gracias por haberte acotado al tiempo, habernos regalado unos cuantos minutos. Y bueno, vamos a abrir ahora entonces este espacio para comentarios, preguntas, en este tema que es tan rico y que se puede enfocar desde tantos puntos de vista y con tantas fuentes. Una fuente que a mí se me había ocurrido mientras espero a ver si acá se calientan los motores para las preguntas, y que tiene que ver con la reforma de los programas y los estudios jurídicos en la Universidad de Buenos Aires, es el de las tesis doctorales, que también es muy interesante ver si para la época en la que se introducen esos cambios, hay tesis que aborden el tema de la cuestión social en forma directa o en forma indirecta en las tesis que tienen que ver con el derecho del trabajo. Yo creo haber visto algo de eso, justamente estaba tratando de armar algo que me habían pedido, y encontré algunas tesis que te pueden servir a vos. Y además también podés encontrar algo, por ejemplo, yo estuve trabajando tesis sobre sociedades, y podés encontrar algo en las tesis sobre sociedades cooperativas también. Otro tema, digamos, no te estoy haciendo preguntas, sino que te estoy tirando data a ver si te sirve. Vos sabés que Luis María Caterina, que es el vicedirector de este instituto, ha trabajado mucho en la cuestión social, y también lo ha trabajado a través de las encuestas hechas a los estudiantes de las universidades, de la Universidad de Buenos Aires. Así que ahí también hay mucho sobre este tema. Y mi última reflexión, antes de darle el uso de la palabra a mi querida Ana Brisa Oropesa Chávez de México, tiene que ver con la figura de Juan Agustín García y el comienzo de los estudios sociológicos en la Facultad de Derecho. Juan Agustín García con la Ciudad Indiana, con la materia Introducción a las Ciencias Jurídicas, el creador de la sociología, también debe haber tenido algo que ver en estas reformas que se hicieron en los programas, introduciendo cuestiones conexas. Nada más estos datos por si te sirven, a lo mejor ya los conocés. ¿eh? Así que ahora, no sé si querés hacer algún comentario antes que le demos el uso de la palabra a Ana Brisa. Si querés, juntamos algunos y respondo todo. Vale, Sí, perfecto. estamos. Bueno, Ana Brisa, presentate, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Yo soy Ana Brisa Oropesa de la Universidad Veracruzana de México. Coincido con Viviana que este es un tema fascinante que se une con el tema de enseñanza del derecho en general y de la historia del derecho para quienes, digamos, ya se enfocan en esa materia. Yo tengo tres preguntas que no sé si necesariamente hay respuesta Ignacio para ellas en este momento, pero bueno, las dejo ahí sobre la mesa. ¿Nos cuentas un poco sobre cuál es el enfoque que adoptan los programas después de la reforma? Pero me gustaría saber qué había antes, o si nos pudieses ilustrar solo un poco qué es lo que había antes, para que entonces podamos dimensionar la trascendencia de la reforma, si es que eso es posible. Y no sé si también tienes un poco de información, y es que eso yo sé que no se desprende necesariamente de la revisión solo de los planes de estudio, pero de pronto si tú has encontrado información sobre, además de los contenidos de los planes de estudio, si había también una nueva propuesta en la pedagogía de la enseñanza, o sea, no solo qué se enseñaba, sino cómo se enseñaba. Y finalmente, yo siempre que escucho estas investigaciones sobre reformas a los planes de estudio, no dejo de preguntarme sobre qué tan difícil era reformar los planes de estudio, porque lo pienso ahora, digamos, al día de hoy, al menos en México, reformar un plan de estudios, bueno, o sea, es una cosa que me parece que puede dificultar incorporar al plan de estudios de una carrera ideas novedosas
vamos, o sea que además de que son quinquenales o sexenales o no sé cómo será en la Argentina, pero en México tienen una temporalidad y si antes de ello existe una propuesta para cambiar el enfoque o el contenido, pues básicamente le dicen a uno que pues si quiere usted abrir un diplomado, a lo mejor por ahí, pero no hay forma de que se pueda hacer ese cambio. Entonces yo me pregunto siempre cómo era en aquel entonces generar una reforma a un plan de estudios. Bueno, y con eso cierro. Gracias, Ignacio, Bueno, gracias, Viviana. muchas gracias, Ana Brisa. Vamos a hacer una cosa, como quedan 5 minutos nada más, vamos a cortar este primer bloque y vamos a volver a entrar con el mismo link. Espero que funcione, porque no, hubo algún cambio en el ajuste de Zoom y no me dejó programar varias sesiones sucesivas. Creo que va a funcionar porque la semana pasada funcionó. Si no llega a funcionar, vamos a generar un nuevo link y se lo vamos a mandar a todos los inscritos. Así que ahora mismo salimos y volvemos a entrar en principio con el mismo link. ¿Ok? Continuamos entonces con la segunda parte de esta exposición de Ignacio López. Había 3 preguntas de la doctora Ana Brisa Oropesa Chávez de México. Le vamos a pedir a Ignacio si puede contestarlas. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a ambas por las observaciones y preguntas. Te contesto primero a Viviana. Efectivamente, las tesis son una buena vitrina para analizar estos procesos. Yo estuve trabajando con María Politzer algunas cuestiones que tienen que ver con aspectos más políticos, el sistema representativo de las tesis. Sería muy interesante incorporarla para este trabajo, para otros, respecto a cómo impacta la cuestión social, ¿no? Las tesis, a diferencia de los programas, uno puede observar no solo la incorporación y la influencia de bibliografía, sino también el modo, ¿no? La figura de la recepción, cómo recepcionan los doctorandos específicamente todos estos problemas, cómo los van modulando específicamente y son un espacio fenomenal. Sobre el texto Caterina, lo utilicé, no lo mencioné, pero está en el escrito. Justamente citaba este escrito que está en el libro que compilaste vos con Corva, específicamente. Es muy interesante, ¿no? Porque en el año 20, en esta encuesta de la Facultad de Ciencias Económicas, se observa muy bien cómo distintos sectores dirigenciales piensan la cuestión social, difieren en el diagnóstico, ¿sí? Que eso lo lleva a Caterina a sugerir, bueno, que en principio hay distintas formas de pensar la cuestión, pero sobre todo hay una profunda divergencia en cuanto a las respuestas que tienen ellos para abordar la cuestión social, pero todos coinciden que es importante. Y finalmente también menciono a García, ¿no? No lo mencioné en mi exposición, pero justamente lo menciono al inicio, ¿no? Cómo es clave su interpretación específicamente de introducción al derecho y cómo básicamente va ocurriendo a una transformación, un criterio científico en el diseño curricular de la materia, ¿no? Este cambio que va a operar García de una materia que venía con los Montes de Oca es sensacional en términos del abordaje sociológico sobre estos problemas, ¿no? Digamos, el programa anterior incluía cuestiones más bien de derecho indiano y castellano, el segundo primaba el positivismo sociológico, ¿sí? Entonces, clave García como puntapié inicial para pensar estos problemas. Y respecto a las cuestiones que me mencionaba Ana Brisa, bueno, en mi exposición yo rastreo, tomo 1890 como un año, digamos, de importancia política en la Argentina, pero también de ciertos cambios, ¿no? Como una década de importantes cambios dentro de la facultad, con una reforma importante en 1894. Entonces ahí los primeros programas que yo rastreo son del 97 y 1901. Entonces son programas, digamos, con mucho contenido, pero sin bibliografía, ¿sí? Entonces uno puede advertir, ¿no? Cómo incluso intuitivamente, cómo la cuestión social está planteada con un criterio más preventivo, higienista, ¿no? Llamamos los historiadores, y cómo hay un cambio fenomenal respecto al año 48, ¿no? Donde se plantean en términos de acción del Estado, digamos, de acción social del Estado, de intervencionismo, de previsión social, ¿no? Entonces ahí es sensacional. El momento de la reforma universitaria. Recordemos que la Facultad de Derecho, la reforma tiene lugar antes, porque la facultad, digamos, tiene un proceso de reforma previa de incorporación y modificación de programas. En ese sentido, es una delantera, vanguardia dentro de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, y después básicamente
yo señalaba cómo muchas veces muchos historiadores se centran en la reforma universitaria, pero pareciera que hay una suerte de, digamos, de meseta entre el momento de la reforma, 18, 20, y la década del 40 y la universidad peronista. Mi interés era señalar, darle un poco de entidad a estos años 20 y 30 en el marco de las transformaciones curriculares también, ¿no? Porque hay varias reformas en ese periodo. Y bueno, básicamente quería enfatizar un poco eso. Respecto a la metodología de enseñanza, bueno, es una pregunta fenomenal, ¿no? Los programas de la década del 40 incorporan la perspectiva de enseñanza. Incorporan incluso, más allá de los contenidos, incorporan las bolillas, ¿sí? Uno podría básicamente diagnosticar ahí que se está puntualizando lo que se va a tomar en el examen, ¿sí? Además de los contenidos, los profesores anuncian. Ahora, eso se puede observar a través, los mismos programas son también una suerte de rastreo de la perspectiva del propio docente. Todos hemos hecho programas y muchas veces algunos somos más legalistas que otros. Muchas veces los programas no reflejan lo que el docente da, ¿no? Entonces, en ese sentido sería interesante ver, bueno, cómo eso se va estructurando en la clase, en el enfoque específico didáctico. Y que bueno, a veces el programa, y a veces los escritos, pienso en el caso de Bedia y Mitre, por ejemplo, ¿no? Que además de su programa tiene su propia producción bibliográfica, entonces uno puede rastrear que el programa tiene una concordancia respecto a lo que el profesor da en la materia. Y bueno, y ahí uno puede desentrañar un poquitito mejor los contenidos, la forma en que se los da. En otros casos no, básicamente. Y respecto a la reforma de los planes, bueno, en el caso de derechos tenemos que las reformas fueron vertiginosas porque dependían del propio consejo directivo. Entonces va a haber muchas reformas a lo largo de estos años, ¿sí? Yo rastreé aproximadamente casi 10 reformas de los planes, ¿eh? Una por década fácil, incluso más. Entonces, en ese sentido, a veces uno, digamos, podría suponer que las reformas son de maquillaje. En algunos casos son un poco más profundas, con incorporación, ¿no? En ese caso, la reforma del 48 es bastante profunda, porque modifica, extiende la carrera a 6 años, modifica la dimensión troncal, el diseño curricular con estos ciclos de iniciación orgánico y de intensificación. Entonces ahí uno puede decir que hay reformas y reformas, ¿no? Reformas más de maquillaje, superficiales, reformas un poco más profundas. Pero bueno, en principio, gracias por las preguntas porque me llevan a pensar de nuevo algunos aspectos, ¿no? Y de rastrear algunas cuestiones que bueno, no estaban pensadas originalmente. Bueno, muchas gracias. Mariano Arana, adelante, presentate, por ¿Qué favor. tal? Gracias, Viviana. Un placer, Ignacio, y gracias por toda la información. Ahí te hago algunas consultas Perdón, que son Mariano, de... vos, ¿de dónde sos? No te conocemos. Yo soy, bueno, me presento entonces. Soy profesor de Epistemología e Historia del Pensamiento Económico en la Facultad de Ciencias Económicas. Eh, Hice una tesis doctoral sobre la formación de economistas desde 1821 hasta el 66, así que algo de la parte de derecho, que era introductoria, no era el centro de mi investigación, y de lo que comentó Ignacio, me hizo acordar de algunas cosas, ¿Sos de y la otras por ahí. ¿Sos de la Universidad de Buenos Aires? Sí, sí, sí. Trabajo actualmente como investigador en el CEAL, aquí en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Eh, Actualmente yo estoy investigando la figura, la transición del derecho a la economía del profesor Julio Hipólito Guillermo Olivera, que debe ser conocido seguramente por todos ustedes, porque salió de ahí. Se recibió de abogado y después hizo una tesis en Derecho en 1954. Además, por lo que pude encontrar, ganó un concurso, no sé bien de qué materia, entonces estaba tratando de indagar planes, programas, y demás. Asumo por lo que dijiste, Ignacio, que pudo haber sido estudiante de John William Cook, cosa que sería un descubrimiento importante para su trayectoria. Ahí te hago algunas preguntas y me pongo también a disposición para colaborarte con información. Eh, Estuve tratando de indagar esos cambios curriculares y acceder a los programas, las materias por distintos dispositivos institucionales, pero no di con nada. No sé, hay algo seguramente que me estoy perdiendo por no estar ahí,
te iba a preguntar cómo accedes a esas fuentes y demás, y si me puedes compartir esa información sería genial. De otro lado, creo que no nombraste, pero un cambio importante que ocurre en la década del 90 es, en plena crisis, es la cátedra de finanzas, que serían finanzas públicas, ¿no? Y ahí está, ahí, yo no accedí a esos programas, pero entiendo que José Terry digamos, tenía una simpatía intelectual como Martín y Herrera y tal vez la cuestión social ahí. Después, por otro lado, entiendo que miraste los artículos del número especial de la cuestión social en la revista Ciencias Económicas, creo que es de la década del 20. Si no, me ofrezco a pasarte, si querés, eh, hay un índice de la revista y buscar las cosas por ese lado. También entiendo que la tesis doctoral de Olivera, al concentrarse en derecho económico y, digamos, con fuente de autores alemanes, muchos autores alemanes, para mi sorpresa era como, digamos, nada del mundo anglosajón, por eso digo, justo se hace una transición hacia la economía, pero con una herencia intelectual que para mí es desconocida, porque no vengo del derecho, ni mucho menos. Seguramente en esa pudieras encontrar alguna cosa, si te sirven las pistas, digamos, ¿no? Bueno, nuevamente gracias y atento también a colaborar si hay algo que hacer de este lado. Gracias. ¿Le contesto a Mariano? Hay Sí. otra pregunta de Ah, Álvaro buenísimo, Monzón. juntamos. Álvaro, hace tu pregunta. Bueno, en primer lugar, fascinado por la exposición. Gracias, Ignacio, por esta tanta precisión. Ahora, vos anclaste tu exposición solamente en tres asignaturas o materias. La pregunta es, ¿en qué otras encontraste, por lo menos para tenerla en cuenta, más allá de una histórica sociología, si aparece legislación de minas, etcétera, esta cuestión? Gracias. Adelante, adelante, Ignacio. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a los dos por las observaciones y preguntas. Respecto a Mariano, bueno, Mariano, colaboramos juntos en un tomo de Pablo, de Historia en la Universidad, que salió hace unos años, una historia institucional de la universidad, así que bueno, te he leído, así que bueno, gracias por estar presente. Es fascinante, me venía a la mente el caso de Palacios, ¿no? Como que también y esta interrelación de muchos docentes de derecho que tienen sus cargos, diríamos, en la Facultad de Ciencias Económicas. Yo mencionaba el caso Palacios porque tiene justamente la materia en el 19, está a cargo de la materia legislación obrera, creo que se llama, o industrial, y es la competencia, entre comillas, de Carlos Saavedra Lamas, ¿no? Entonces ahí es muy interesante porque los enfoques eran distintos, en principio, para tratar una misma materia, una más focalizada a contadores y la otra focalizada a abogados. Pero en principio el abordaje es ahí, podríamos hacer algo, pensar algo conjuntamente respecto a cuál es el abordaje. Yo el caso de Palacios no lo estudié en ciencias económicas, pero sería bueno quizá pensar, una propuesta, pensar, bueno, el caso de Saavedra Lamas, tengo los programas y sé un poco más de él y tengo los escritos, pero sería muy interesante hacer algo como estas materias gemelas, no solo digamos, difieren en términos del abordaje del profesor, sino también aspectos formativos a quienes se están formando, ¿sí? Respecto a lo que me consultabas de los programas, en el caso de la Facultad de Derecho están disponibles en papel la biblioteca de la facultad, no están todos, por eso, digamos, es fragmentario el abordaje, pero en algunas, digamos, uno va a encontrar que se puede hacer una reconstrucción bastante sistemática, ¿no? De nuevo, esos programas, los iniciales, son más pobres en términos de la información que tienen porque solo tienen contenido de bolillas. Eso marca también una evolución de las propias ordenanzas dentro de la propia facultad. Los de los años 40 ya incluyen bibliografía, ¿no? Hay algunos que incluyen hasta lo que hoy entendemos como un programa más moderno, bibliografía especializada por unidad, cosa que los primeros no tenían. Entonces eso es muy interesante por lo que como le comentaba Ana Brisa, ¿no? La propia exigencia de la facultad de incluir bibliografía obligatoria, el enfoque de enseñanza, la bibliografía respaldatoria y demás. Y reitero, en el caso de la facultad, en la Facultad de Derecho están en la biblioteca los programas.
Respecto a los diseños curriculares, justamente es un proceso más sinuoso, donde uno puede rastrear el diseño y los planes. Estaba hablando con María del Carmen Maza. No hay nada sistemático respecto a los planes, ¿no? A través del museo, sino lo que uno puede hacer es rastrearlos a través de las discusiones del consejo que se encuentran muchas veces en la revista. Entonces ahí uno puede ir rastreando los diferentes diseños curriculares, ¿eh? De las distintas materias. A veces uno se pierde, pero bueno, en principio se puede hacer una reconstrucción del diseño curricular de la carrera a través de los debates en el consejo, ¿sí? Y las distintas reformas que van teniendo lugar a lo largo de la cuestión. Y bueno, en 1890, esto que mencionas es clave. Pensé en finanzas, eso entre las materias, y esto me lleva a lo que mencionaba Álvaro, ¿no? Ahí es muy interesante porque, bueno, diría, ¿no? Yo no les reiteraba y les pedía disculpas por mi poca formación jurídica, pero digo, ahí sería muy interesante rastrear en derecho civil y derecho penal estas transformaciones, ¿no? Bueno, Eduardo Zimmerman ha trabajado, que él sí tiene formación de abogado, bueno, cómo toda esta concepción de nuevo derecho va permeando incluso los programas de derecho penal, de derecho civil, en cuanto a la responsabilidad. Entonces, eso podrían ser también materias para abordar en términos de la transformación del derecho, ¿no? Digamos, creo que son naturalmente troncales para la formación de cualquier abogado y que sería muy bueno hacerlo. Ahí me parece que digamos, por falencias propias en términos propiamente formativos, digo, sería más difícil rastrearlo, pero sería muy bueno hacerlo también, ¿no? Creo que el artículo quedaría mucho más complejo. Yo en las primeras hago una sugerencia ahí respecto a los cambios, ¿no? Concepciones en los paradigmas jurídicos. Anuncio algo inicialmente, pero bueno, no lo voy analizando sistemáticamente. El recorte Álvaro que proponía es decir, bueno, tomar estas tres materias, básicamente, ¿no? Para ajustar un poco la observación, diríamos, el recorte, y decir, bueno, y hacer una mirada más sistemática en base al material disponible, ¿no? En este caso que yo había recolectado y que es estos programas que tengo toda la serie histórica. Mariano, si vos querés, yo te los puedo compartir, los tengo disponibles, estos programas, respecto a las materias, algunos otros. Por ejemplo, el caso de finanzas, tengo los programas también, porque mi idea era incluirlo, pero bueno, me quedé con economía política. Pero está finanzas públicas también, o finanzas como se llamaba originalmente. Bueno, muchas gracias. Yo estaba por hacer un chiste, que en realidad el chiste que iba a hacer deviene ahora en un tema para investigar. Yo estaba, Mira, cuando estaban diciendo cómo fueron evolucionando los formatos de los programas, ¿no? sí, Estaba pensando, claro, no existía en ese momento la CONEAU, ¿no? Entonces, bueno, claro. el programa podía ser una lista de temas y nada más. Ahora cada vez los programas son más sofisticados. Bueno, pero eso es muy interesante porque eso también da pie para trabajar un poco la historia de cómo fueron evolucionando desde el punto de vista formal los programas de las asignaturas, ¿no? O sea, qué evolución sufrieron, porque yo te digo que hoy en día, por lo menos yo estoy en una universidad privada también, como autoridad, y los programas ya no solamente tienen los módulos, la bibliografía, sino que, no sé, hasta pronto va a haber que poner modelos de exámenes en el mismo programa. Así que eso es un temazo, ¿eh? O sea, la gente que trabaja tal vez historia de la educación y todo eso, ahí hay un punto muy interesante para ir viendo. Y también, inclusive, tal vez tomar un área del derecho o de otra disciplina y decir cómo fueron cambiando los programas, por ejemplo, de la materia de derecho de familia en sí misma, ¿no? Realmente eso es muy interesante. Y yo estoy sorprendida de lo que me decís de que están en la biblioteca, porque en la época en la que yo los buscaba, en la Facultad de Derecho, eso estaba adentro de una caja negra, creo que dentro de lo que era el museo, que creo que ahí estaba María del Carmen Maza, y vos ahora me estás diciendo que está en la biblioteca. ¿En qué parte de la biblioteca? ¿Cómo se consulta? Está en el primer piso, En en la la sala de sección de referencia. en la sala de referencia, perdón por la indicación geográfica, pero digo, la localización en la sala de la derecha, están ahí en disponibilidad los programas que se pueden consultar libremente, y en la otra sala de la hemeroteca están las revistas. Sí. Algunas están disponibles online, digitalizadas, hay algunas otras que no. Ya a partir de los años 20 se encuentran en papel, pero de nuevo no está la serie histórica completa, algunos números faltan. Pero eso es una buena observación porque también la revista puede ser objeto
¿no? Eso es un Claro, trabajo pero es muy... buscar una aguja en un pajar. Hay que buscar Exactamente, la revista para la que vos te recibís, es Anales de la Facultad de sí, Derecho, ¿no? exacto, sí. Bueno, es buscar una aguja en un pajar, es Porque son dificilísimo. tomos, claro, tomos grandes y bueno, ahí hay que ir a la sección crónica de la facultad y hacer el rastreo. A veces es muy difícil incluso rastrear la evolución de los profesores, porque digo, hubo muchos cambios, entonces a veces se nombraban profesores, había profesores de distintas cátedras. Por ejemplo, pienso un caso que trabajé más por todo lo convulsionado, el año 45 es un año caótico dentro de la universidad por las cesantías, los cambios de profesores, ¿no? Por la intervención del gobierno militar. Entonces eso marcaba también distintas cuestiones, pero se puede hacer una reconstrucción muy artesanal de algunos procesos y aparte me parece que es muy interesante esto que mencionabas vos también, ¿no? Cómo, digamos, el sistema universitario argentino se va construyendo. Bueno, algo sobre lo que vos mencionabas, ha trabajado Ana Brisa, que también estuvimos en un dossier juntos, no se debe acordar, pero sobre la evolución curricular que ella ha trabajado justamente en el caso de México, y cómo esto también, bueno, digamos, en el caso argentino, hubo un proceso de burocratización, ¿no? En términos de lo que mencionábamos de los planes de enseñanza y también de los programas y de la observación de los programas, ¿no? Hoy cualquier docente que hace un programa tiene que incluir el sistema de evaluación, dependiendo obviamente de la universidad, ¿no? Pero requiere un sistema de evaluación declarado, ¿sí? Requiere bibliografía especializada y no concebiríamos un programa sin bibliografía, por ejemplo, ¿no? Tal cual. Entonces eso forma parte de una propia evolución del método de enseñanza y las formas de enseñar derecho en particular. Yo, mira, un comentario también, cómo nos encontramos, ¿no? Vos decís que compartiste con Ana Brisa un dossier, qué lindo que es esto, ¿no? Y realmente esto es lo que nos gusta mucho a nosotros en el instituto, cómo nos encontramos los historiadores del derecho en distintas instancias. Vos en un momento dado compartiste un libro y ahora estás acá compartiendo una charla, así que si eso es lo que alcanzamos, realmente estamos cumpliendo con nuestro objetivo como institución académica. Yo quiero decir una cosa más. Lo que vos, con respecto a la búsqueda en la revista Anales, te decía, es dificilísimo. Es muy útil porque, por ejemplo, en la parte de crónica, uno encuentra los debates que se suscitaron, pero claro, hay que encontrarlos, o sea, te tenés que leer un montón para poder encontrarlos. Es muy difícil, y muchas cosas que uno no sabe cuál es la respuesta están en esos tomos de los anales. Una lástima que no los tengan todos digitalizados, la verdad es una lástima, porque sería muy útil. Y algo que vos estabas diciendo también de los profesores aparecen, desaparecen, también una fuente importante para investigar son los legajos. Y los legajos de los profesores están en la facultad, no sé exactamente dónde, pero Verónica Lescano Galardi es profesora de Historia del Derecho y es investigadora y es miembro de este instituto, ha tenido mucho acceso a los legajos. Y ella debe estar muy familiarizada con ese tema. Y obviamente los legajos son una fuente buenísima para investigar todas estas cuestiones relacionadas con la vida universitaria. Así que bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta, si no, ya vamos cerrando. Ahí está, Mariano, adelante. Sí, dos preguntas, Viviana, cortas. Porque acá en económicas los legajos están un poquito más custodiados, no son de acceso público y de hecho a mí incluso como investigador me los han negado. No sé ahí cuál es el dispositivo para accederlos, por un lado, y por otro lado, si existe, si saben de en estos cambios de planes, creo que lo había comentado Ana, cambio de plan de estudio, si hay un lugar donde se pueda consultar la estructura del plan de estudio, por lo menos la estructura de materias. Bueno, en el caso de los legajos, de nuevo, hay que escribir a museo@derecho.uo.ar, que es María del Carmen Maza. Ella, en este caso, los legajos incluso a veces se los comparte, ¿no? A mí me han compartido legajos incluso digitalizados de tiempo de la pandemia.
y es es un instrumento fenomenal el legajo, ¿no? De nuevo, a veces es frío el legajo, porque no da vida a todos los cambios que uno puede encontrar, como decía Viviana, en otro instrumento muy importante que son los debates en el Consejo, pero también es una cuestión muy precisa, ¿no? Porque uno puede determinar aspectos que tienen que ver con las designaciones, los distintos cambios en las carreras de los docentes, ¿no? Que es algo muy interesante también, como muchos docentes después son delegados en el Consejo Superior, entonces hay una evolución, se van incorporando, y uno pareciera, ¿no? Utilizo la imagen de Devoto, ¿no? Que la Facultad de Derecho muchas veces era una piñata, ¿no? Él tiene esa imagen muy interesante, porque muchas personas estaban en lugares que digamos, distintos, ¿no? Respecto a su expertise, ¿no? Un Carlos Saavedra Lama, bueno, titular de Legislación y Trabajo, Premio Nobel de la Paz, y su gran, si uno menciona a una persona, digamos, a pie y le dice, bueno, Carlos Saavedra Lama, se le viene a la mente Premio Nobel y su contribución es el campo de las relaciones exteriores, ¿no? Relaciones internacionales. Entonces ahí es muy interesante los dos instrumentos, pero para contestar tu pregunta concretamente, museo arroba búscalo ahí no sé si no te lo doy específicamente, pero ahí se le puede escribir a María del Carmen que cuando me vea me va a querer matar en YouTube, pero bueno, en principio le estoy mandando, le estoy haciendo publicidad porque es divina María del Carmen. Pero ¿cuántas personas van a consultar el museo? Que en una época más que museo era el archivo, ¿no? Ahora se El convirtió en archivo, museo. claro, se llama museo, pero es archivo y Claro. exactamente, y tiene mucho material. Yo justo le estuve escribiendo estos días por la reconstrucción y que viene tu segunda pregunta, Mariano. De nuevo, en el diseño curricular, en el caso de la Facultad de Derecho, el rastreo se puede hacer a través de los debates en Crónica de la Facultad de la revista. Ahí está muy bien, pues la revista, ¿qué pasa? A partir del 48 deja de publicar crónicas, la sección crónica de la facultad. Entonces uno se pierde ese debate rico respecto a las materias, la designación docente, la cantidad de profesores, incluso hasta la cantidad de alumnos que se inscriben en los exámenes, ¿no? Crónicas de la facultad, una sección dentro de la revista, como dice Viviana, era riquísimo, porque uno incluso ve cuántos se inscribían, ¿no? Y cuántos inscriptos había por materia, algunos seminarios que se daban, los institutos que se van formando, que es algo que no mencioné, pero es importante también de extensión universitaria, que siguen existiendo, pero muchos de ellos se fueron formando en esta época de entreguerras, posreforma. Claro, Así que, la sección crónica da cuenta del día a día de la facultad y realmente exacto, es muy interesante para ver todas esas cuestiones, ¿no? sí. Qué increíble, ¿no? Yo pensaba, un legajo a nosotros nos sirve para investigar, pero un legajo es una vida. Uno termina convertido en un legajo, uno es un legajo, ¿no? Sí. Eh, Así que yo creo que María del Carmen estaría muy contenta si me vienen a consultar para que esa sección de la facultad realmente tenga vida, sea operativa, porque no sé si mucha gente, si María del Carmen tiene que atender muchas consultas por día, ojalá las hubiera y sabríamos mucho más acerca de la vida de nuestra querida Facultad de Derecho. Justo. Sí. Una pregunta, una última pregunta, que no sé si lo viste, si lo mencionaste. ¿Alguna relación entre Mario de Beali y el tema de la cuestión social en Argentina? No sé si lo pudiste ver. Quiero aclarar, Mario de Beali fue un jurista italiano que hacía derecho al trabajo, que tuvo que emigrar, que emigró a Argentina como consecuencia del nazismo y del fascismo, porque era judío, y desarrolló una carrera muy importante acá en Argentina y fue profesor en la universidad y creó la revista de Derecho del Trabajo de la Ley. ¿Pudiste ver algo de eso relacionado con la cuestión social? Y ahora, Facundo, ya te doy el uso de la palabra. Vos sabés que en principio, ahora que lo mencionás, está figura en algunos programas bibliografía, pero ahí tendría que rastrear un poco más su inserción dentro de la facultad. Digamos, si adquiere podríamos preguntar el legajo, ¿no? Si tiene, seguramente si fue profesor de la facultad tiene que tener su legajo y eso nos permitiría quizá trabajar un poco algunos aspectos que tiene. Ya te digo, en estas materias no estaba asignado como docentes, al menos que lo rastré yo, y el anuncio que tenía en el programa. Hay que ver si quizá tenía alguna designación extraordinaria que figuraba por fuera del programa, ¿no? Pero es interesante, sí figura en alguna bibliografía de los programas,
Sí va a escribir en la facultad, en la revista de la Facultad de Derecho, sí va a ser citado. Yo también he trabajado algunas referencias de bibliografía, porque la revista de la facultad tenía toda una sección de de revistas y de referencias bibliográficas, que también es muy interesante para analizar estas influencias. Bueno, qué están leyendo los distintos profesores y alumnos del derecho y cómo eso lo trasladan a la revista. Pero sí, es una figura interesante y me das el pie para poder investigarlo también, ¿no? Y Bueno, yo no soy una pieza de museo, pero me acuerdo cuando yo di Derecho del Trabajo, yo me recibí en 1982, me acuerdo que de Beali estaba en la bibliografía. Me acuerdo claro, que le sí, tocaba. sí. En la bibliografía está seguro. Ahí sería muy interesante hacer su rastreo institucional. Así Claro. que me das un pie interesante para incorporarlo. Una última Gracias. pregunta muy cortita y una última respuesta muy cortita porque nos quedan 8 minutos para despedirnos y todo de Facundo Iturburu. Preséntate, Facundo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, soy de la Universidad de Mar del Plata. Yo estudio algunas cuestiones vinculadas a la justicia laboral durante el peronismo. Y bueno, por mi trabajo he tenido oportunidad de leer los trabajos de Juan Manuel Palacio y de Andrés Estañaro, sobre todo, que son más, digamos, especialistas en el tema. Si bien Estañaro no sé si sigue con la cuestión, pero bueno, en sus respectivos libros tienen todo un apartado reconstruyendo un poco algo vinculado a lo que haces vos, digamos, esta creación del derecho social o el derecho laboral como campo específico, e inclusive, bueno, abordan, no sé si las mismas fuentes, pero algunas parecidas, entiendo que incluso extrañaron para el caso de la Universidad de La Plata. Nada, te quería preguntar si habías tenido oportunidad de leer eso, si habías encontrado algo de utilidad, ya sea desde los contenidos, las fuentes o las hipótesis que tengan los autores. Pienso que también trabajan en esta línea de la circulación de saberes. Un poco la pregunta o la inquietud ya por ese lado. Y bueno, y aprovecho para mencionar también que justo yo no tengo formación en derecho tampoco, pero sí he tenido en los últimos años la oportunidad de leer documentos judiciales, digamos, como fuente de mi investigación, y Mario de Beali es uno de los más mencionados como fuente de derecho, digamos. Aprovecho para decir que también hay, digamos, en este tipo de documentos, hay muchas referencias, digamos, a cuáles son los autores nacionales o extranjeros que más pregnancia tuvieron para cuando, digamos, todo este tipo de ideas nuevas se empezaron a aplicar en un fuero específico, más allá de su aplicación, digamos, en el fuero civil, en algunas oportunidades antes, hay algunos trabajos Gracias. puntuales que hablan de cómo se aplicó Mira, en el fuero civil, pero le dejamos los se nota minutos más a ahí. Ignacio porque ya estamos en 7 minutos. Buenísimo, Facundo, gracias por tu intervención. Y sí, está citado Palacio y toda esta idea de la circulación transatlántica viene, ¿no? De esta idea de la legislación del trabajo y cómo viajan básicamente, ¿no? Cómo esto va influyendo en revistas, en institutos. La creación de, por ejemplo, de Machera es muy interesante en la década del 40 porque marca un poco este punto culminante del que hablaba. Así que buenísimo, gracias por la referencia. Y efectivamente. Y una última cuestión, es muy interesante esto que menciona Facundo, porque muchos de estos docentes específicamente tienen función pública, son jueces, ¿sí? Menciono un caso que he trabajado por política, que es Ramón Castillo, por ejemplo, ¿no? Presidente, pero juez en lo comercial. Entonces, digo, evidentemente es muy interesante esto, ¿no? Porque, bueno, el caso de Castillo escribió sobre el tema de quiebras y demás y tuvo acción judicial, pero es muy interesante esta interrelación respecto a docentes, jueces y funcionarios, ¿no? Efectivamente. Bueno, Así que yo gracias. me despido. Ahora te dejo los últimos minutos para que te despidas vos. Te agradezco muchísimo. Ha sido un gusto realmente cómo fluyó esta charla, cómo fluyó, cómo aportó. Les agradezco a los asistentes. Los espero el jueves que viene en una charla que va a dar un profesor de Brasil, Gustavo Cabral, de la Universidad de Brasilia, si no me equivoco. Ya lo presentarán el jueves que viene. Así que te agradezco mucho. Los correos electrónicos de quién, Mariano, necesitas. De Ignacio, de todos los que Tengo el trabajen mío. sobre fuentes documentales de los planes de estudio y programas de las materias, porque yo muchas de las cosas que dijo Ignacio intenté, pero vía digital tengo que Ahí te acercarme. lo está pasando Ah, ahí está. Ahí dejé mi por el chat. correo, ignacioalopez@gmail.com. Bueno, Cualquier cosa estamos. Ignacio, Le te escribo. damos estos minutos para que te despidas. Nada más que agradecimiento y profundamente, digamos, conmovido por todas las intervenciones, todas las preguntas que me van
a seguramente mejorar este escrito y la posibilidad de mejora. Así que me voy con varias ideas. Posiblemente quizá tengamos algún artículo nuevo, así que bueno, muchísimas gracias La a todos. revista de Historia del Derecho está abierta para Está los... disponible. ¿eh? Buenísimo. Bueno, Muchas gracias. gracias a todos, hasta el jueves que Bien, viene. qué gusto verte, Ignacio. Chao, Gracias. chao, Suerte, chao. Ignacio, gracias.